Bienvenidos a Kaiser Voices, edición en español, el podcast de la división latina de Kaiser University y Campus, donde compartimos historias inspiradoras, experiencias académicas y consejos para tu éxito profesional. Prepárate para conectar, aprender y descubrir todo lo que nuestra comunidad tiene para ofrecer. Acompáñanos. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo del podcast de la División Latina Kaiser Voices, edición en español. Estamos acá nuevamente rodeados de espectaculares seres humanos con los que vamos a estar conversando la tarde de hoy sobre un tema bien interesante, bien particular, que todo el mundo está ahorita investigando, estudiando, en el que demuestran mucho interés. Así que vamos a hablar sobre lo que es la salud, ¿no? Y se llama así, más allá de la pantalla, salud mental y bienestar en la era digital. Así que este podcast va a estar dirigido para a nuestros estudiantes de la División Latina en Kaiser University, pero también a la comunidad hispana que viene a este país, por supuesto, buscando nuevas oportunidades en un estilo de vida bien agitado, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que muchas veces nos abruma. Contamos con un caballero y dos damas, así que antes de comenzar los voy a presentar. Comienzo con las damas, doctor Carlos. Tengo por acá a la doctora María Bravo Saavedra, quien nos saluda desde Puerto Rico, instructora del curso Bases Cognitivas y Afectivas del Comportamiento, ¿no? Ella cuenta con un bachillerato o licenciatura en Ciencias Generales, maestría y doctorado en Psicología Escolar y además tiene un posgrado en Neuropsicología Escolar. Cuenta también con otras certificaciones enfocadas en niños y adolescentes. ¿Cómo está, doctora? Todo bien, ¿y ustedes? Gracias por esta invitación. Me siento muy honrada de estar invitada a este podcast. Excelente, ¿no? El honor es de nosotros que estemos acá también acompañados para que nos hablen con toda la experiencia que ustedes tienen, ¿verdad? En la parte académica y también en la parte personal, ¿no? Ahora seguimos con nuestra otra estimada invitada, que además fue nuestra estudiante destacada del mes, Irene Rojas. Ella se graduó del asociado en asistencia médica hace poquito, hace unos meses, después de haber tenido o enfrentado una situación bien compleja de salud. De la que vamos a estar hablando un poquitito más adelante. Y ella, pues con la determinación, decide continuar la licenciatura en Ciencias de la Salud, que es uno de nuestros nuevos programas en línea y en español, sin respiro, sin espacio, sin descanso, sin nada. Aquí la tenemos, Irene, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Qué bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Bien? Bien, bien, Qué gracias a bueno. Dios, ¿Dónde todo vives bien. tú, Irene? ¿Dónde vives? Naples, Florida. Ay, estás Naples, cerca de Florida. las playas, qué bueno. Bueno, la Sí. doctora María también está cerca de las playas, en la playa, en la isla. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Irene, por apartar tu tiempo para estar con nosotros y el caballero de la tarde, el doctor Carlos Ramos, quien es profesor de la Escuela de Pregrado de Psicología, pero él cuenta con una formación bien interesante, ¿verdad? Porque tiene un doctorado en Administración de Empresas de la Universidad Kaiser de la División Latina, una maestría en Psicología Industrial y Organizacional, también una maestría en Teología con especialidad en Divinidad y el bachillerato licenciatura fue en Artes de la Publicidad y Mercadeo. Tiene allí, bueno, un campo, diferentes campos. Es bien versátil el doctor Carlos. Cuenta con amplia experiencia como profesor en estas áreas y sirve a la nación. Así que muchísimas gracias por sus servicios, doctor, en la milicia. ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien, bienvenidos a todos y muchas gracias, mi querida decana Karina, por la introducción, mi querida doctora María y mi querida Irene, gracias por estar acá. Un placer, un privilegio de estar y servir. Qué bueno, qué bueno. Yo, bueno, contenta de tenerlos acá. Así que vamos a conversar, vamos a ver qué nos tienen que contar. Yo quiero empezar con una pregunta que me vino a la mente, así, ¿por qué hay tanto auge? ¿Qué piensan ustedes sobre el auge en el área de psicología? Porque nuestros programas en la División Latina crecen cada vez más, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que se da este auge, este incremento en lo que son los estudiantes interesados por las áreas de psicología?
Que el que quiera comenzar, no hay ningún problema. Se pueden quitar ese mute. Bueno, voy a comenzar yo, ¿verdad? Muy bien. Dicen que de los cobardes no se ha escrito nada, ¿verdad? Mira, la psicología, primero que nada, es una rama bien interesante. Y todo lo que nosotros hacemos todos los días conlleva psicología, porque la psicología es el entendimiento científico de lo que es el comportamiento humano en diferentes escenarios, en escenarios sociales, en escenarios académicos, organizacionales. Así que yo entiendo que el auge que ha habido en el crecimiento de lo que es los programas de psicología es porque las personas realmente quieren tener una base de cómo pueden comprender ese comportamiento humano, el por qué nosotros hacemos lo que hacemos, por qué creamos unos hábitos, cómo es que se dan esas interacciones sociales y cómo influyen en nuestra conducta también, que nos llevan a las distintas motivaciones que podemos tener en nuestro diario vivir. Así que una vez yo puedo comprender eso, se me hace un poco más, no fácil, pero es un poco más llevadero el yo poder ejecutar en distintas áreas de mi vida porque tengo una base de conocimiento del comportamiento humano. Así que es una de las ramas bien bonitas. Entender a las personas no es fácil. No es nada sencillo, es una complejidad. Los seres humanos somos complejos por naturaleza y el poder quizás entender esas bases para irnos un poquito más biológicas, porque todas nuestras conductas, todos nuestros comportamientos están dirigidos desde nuestro cerebro, facilita un poco más el yo poder entender otras áreas del diario vivir. Muy bien, excelente respuesta. Comenzamos bien, vamos. A ver, doctor Carlos, ¿qué nos tiene que decir? Bueno, a mí me gusta mucho lo que dice mi compañera, la doctora María Bravo. Yo pienso que, como dice ella, de forma bien sencilla, el psicólogo es un experto en la conducta humana, ¿verdad? Y como decía la doctora Bravo, me gusta porque ya dice, ¿verdad?, en los diferentes escenarios. Y yo pienso que ha habido un auge porque hay un hambre, ¿verdad? Un deseo del ser humano de entender, ¿verdad? Esa conducta, por qué se da, por qué esa conducta, de dónde proviene, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos biológicos? ¿Cuáles son las repercusiones, ¿verdad?, sociales? Eh, ¿Qué dice la investigación sobre la conducta humana? Y entonces el psicólogo, como decía la doctora María Bravo, que de nuevo me encantó mucho, pues es un experto en la conducta humana. Entonces, ese quehacer diario precisamente es eso, ¿verdad? Y yo pienso que el auge está allí. ¿Cómo yo entiendo al ser humano? ¿Cómo yo logro entender eso? ¿Cuál es, verdad? ¿Cuál es el entendimiento y de dónde, qué ciencia puede decirme o estudiar, ¿verdad? ¿Por qué el ser humano se comporta como se comporta? Yo creo que el auge está allí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y otra cosa también que mirando y recordando pues los intereses de los estudiantes cuando quieren entrar a la universidad, por este programa o por estos programas en particular, es eso, ¿no? Es ellos siempre dicen, yo quiero comprender por qué pasa esto con mi hijo, o por qué mi familia está viviendo estas cosas, yo quiero comprender, ¿verdad? Un poquito de la memoria, de la mente, cómo funcionamos como seres humanos, ¿verdad? Ahora, Irene, yo sé que Irene no está en el área de psicología, pero ella está en el área de la salud que va de la mano, ¿ok? Es lo mismo, es el mismo campo y estamos hablando hoy de salud mental o vamos a comenzar a hablar de salud mental y bienestar en esta era digital. Irene, de tu parte, ¿qué te llamó la atención a ti de la salud? Porque aquí también es de los programas más buscados, asistencia médica. Eh, como ya dijeron más o menos sus opiniones, como que lo dijeron todo, me voy a ir a la parte más sentimental, se podría decir, como usted lo mencionó a lo último. Muchas veces los jóvenes quieren saber qué es lo que pasa, por qué sienten eso y todo eso. Y muchas veces los adultos, porque tenemos que ser honestos, la salud no es barata, especialmente en Estados Unidos. Y muchas personas quieren ayudar a un familiar, a un ser querido y quieren de la mejor manera entender lo que le pasa y tener
accesibilidad a eso, a la Bien. información o todo lo que sea la salud muchas veces es porque tenemos algún familiar con alguna condición y queremos entenderlo o ayudarlo. Correcto, totalmente así es. Muy bien. Tú estás trabajando en el área de salud actualmente, ¿verdad? Sí, de hecho, soy CNA, Ajá. cuido a un paciente y lo Imagínate, tú cuido estás y allí, lo que estudio a la acabas vez. de decir, lo que acabas de decir, tú lo haces. Sí. Muy Y muchas bien. veces sí, la psicología juega un papel importante en todo, ya sea economista, ya sea de la salud, ya sea profesores, todo tiene su parte de Así psicología. es. Ay, bueno, muy bien. Comenzamos, bueno, con el pie derecho con esta primera pregunta porque es algo que nos toca día a día, ¿no? Ahora, profesores, ya pasando pues al tema como tal, ¿qué señales pueden indicar, por ejemplo, doctora María, qué señales pueden indicar que un estudiante está atravesando por un momento de estrés, de ansiedad académica, ¿no? Mira, una de las cosas que yo he observado que a veces muestran los estudiantes que están como que con un poquito de nerviosismo ante lo que es lo académico es a veces se demoran un poco más en entregar los trabajos, se les hace un poco más difícil concentrarse, enfocarse en realizar unas tareas, porque a veces ven el todo en vez de irse enfocando en las partes. Vamos primero a lograr esto, después vamos a hacer esto, vamos poco a poco. A veces somos muy ambiciosos y queremos hacer todo a la vez cuando lo más recomendable es ir haciendo cositas poco a poco y tachando, uno sintiéndose, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo he observado es eso. Se demoran a veces en entregar los trabajos, a veces hay muchas dudas que cuando hablan con uno, ellos mismos se contestan la respuesta y la duda que tienen, porque como que se les hace difícil organizar ese pensamiento y sienten que no lo entienden. Pero lo que necesitan es hablarlo para darse cuenta que sí lo entienden. Y es que como que yo les digo a veces que nos estamos ahogando en un vaso de agua, Ujú. pero realmente no nos estamos ahogando, estamos comprendiendo. Así que yo creo que una de las cosas que más yo he visto es eso. Muchas dudas, muchas preguntas, el profesora no entiendo, profesora, dígame esto, profesora, ¿cómo hago esto? Y es la situación y en eso hace que se demoren en entregar los trabajos. A veces también nosotros vivimos en un día estresante. El Ujú. estrés es necesario para nosotros en la vida, porque si no tenemos estrés, no estamos motivados a hacer las cosas. Así que el estrés en ciertos niveles es saludable para tener un movimiento y tener un cambio. Ahora, cuando ese estrés se sale, pues entonces me provoca, quizás no voy a querer ir a las clases, se me va a hacer un poco más difícil entregar las tareas a tiempo, a veces se me hace difícil seguir el hilo de lo que la profesora o el profesor está diciendo en la clase. Así que tiene que ver con factores de concentración, atención, no motivación, la motivación está, pero es eso en lo que caen en track. Yo digo, es en lo que usted cae en track y usted verá que todo va a caer en tiempo. Así que eso es lo que yo he observado. Y se bloquean, ahí enseguida viene el bloqueo, porque entonces es cuando, además de entregar tareas tarde o de no entregarlas o de no ingresar a la Ujú. plataforma, quieren darse de baja de la universidad, ¿no? Es Sí, el sí. acto seguido. Y ahí es donde entra nuestra facultad maravillosa y hermosa de la División Latina. Irene también lo puede decir perfectamente porque contó con el apoyo de los profesores en esa última materia que estuvo de verdad complicada. Doctor Ramos, usted que es, mejor Sí, dicho, y yo, empatía total. ajá, yo creo como yo creo como la doctora María Bravo, a mí me encanta lo que ella está diciendo, estoy totalmente de acuerdo con ella, también con usted, Cana. Una cosa que me gustó mucho, que yo puedo decir como estudiante, ¿verdad? Claro, como facultad, yo creo que la doctora María Bravo tocó todos los puntos, pero desde el punto de vista estudiante, porque yo fui estudiante doctoral y yo fui estudiante doctoral en un tiempo bien difícil, porque era el tiempo del COVID, yo pasé la mitad de mi doctorado fuera de los Estados Unidos y de Puerto Rico, yo estaba en Europa sirviendo allá, o sea que dentro de toda una realidad, lo que quiero decir es que uno de los síntomas mayores que yo pude ver como estudiante fue
la frustración de decir, bueno, ¿cómo yo logro esto? ¿Verdad? ¿Cómo yo logro la tarea que se me está demandando en medio de mi realidad? Y yo creo que eso es una parte bien particular de nuestros estudiantes. Ellos trabajan, ellos tienen familia, ellos tienen un trabajo demandante. Entonces, adicional a lo que está diciendo la doctora María Bravo, que estoy de nuevo completamente de acuerdo con ella, lo explicó muy bien, es esa mentalidad de estudiante que tú dices, mira, yo no sé cómo yo lo voy a lograr porque yo estoy metido en esto, pero yo no, ¿verdad? Esta es mi realidad y como que las dos realidades chocan, que me pasa muchas veces. Ahora, hago una pausa ahí, ahora me switcheo a facultad. Es ahí, como usted dice, de gana nuestra capacidad en Kaiser. Kaiser no es como las otras universidades. Y aquí yo lo digo no porque soy de Kaiser, ni porque fui porque fui estudiante. Y una cosa bien poderosa que ayudó fue esa compasión de ese profesor de nuestra facultad, esa capacidad que decimos en teología, la alteridad, ¿verdad? Esa capacidad de ver al otro, de ponerse en el lugar de la otra persona. Esa llamada que me llamaban y me decían, mira, Carlos, no te preocupes, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar para que tú lo puedas lograr? Entonces, como dice la doctora, que yo creo que esa es la otra parte que yo añadiría a lo que ella dice, ¿verdad? Como es ella y como es mucha de nuestra facultad, esa compasión, esa forma de ver al otro, de ponerse en lugar de la otra persona, porque la filosofía de Kaiser es esa. Pues entonces eso hace que tú digas, bueno, mi realidad es esta, mi realidad de trabajo es esta y de estudio es esta, pero ya mi profesor, que es mi líder o la líder, ¿verdad? Si es una mujer, me está ayudando, se está poniendo en mi lugar y eso a ti te da una motivación extraordinaria, porque yo estoy de acuerdo con la profesora, que ellos están motivados, pero al encontrarse con una realidad, ellos no saben cómo lidiarla, porque nadie les dijo en el camino cómo se iban a sentir. Oye, está bien que lo vas a hacer, pero cuando llegan a la realidad de que tienen dos cosas que están allí, ¿verdad? Encontrándose, es ahí donde la facultad de Kaiser entra con esa humildad, ese deseo de servir, de dar, y eso transforma al estudiante. Y es por eso que yo estoy aquí, gracias a eso, gracias a lo que dijo la doctora María Bravo y lo que usted está diciendo. No hablo más porque me pongo apasionado con el tema, porque a mí me Esa es encanta, la esa es una de las idea. cosas que a mí me fascina. Esa es la idea. Irene, ahora todos queremos saber, ¿verdad? Porque han nombrado algo bien particular, la realidad, ¿no? Yo estoy estudiando, pero tengo una realidad, ¿no? Que atender. ¿Cómo hiciste, Irene? Porque tú tienes una nena, ¿verdad? Y además responsabilidades. ¿Cómo hiciste en momentos que te sentiste con mucho estrés, con muchas tareas, con muchos exámenes? ¿Qué te motivaba? ¿Cómo hacías? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, voy a responder lo que típicamente una madre dice a los hijos, porque la verdad es eso, ese es el motor, darles un ejemplo a ellos que sí pueden. Si la mamá con la edad que tiene y los años que pasaron y tuvo un buen tiempo sin estudiar, puede, entonces ellos pueden mucho más. Y como dijo el doctor, ¿verdad? Ujú. Sí, Kaiser me brindó mucha ayuda, mucho apoyo cuando ya yo estaba a punto de decir, ya, es demasiado para mí porque tenía un trabajo que a veces hacía hasta 50 y pico horas y aparte de las clases y aparte como dijo la doctora también. Decana, la decana. Decana, La doctora María. Ajá. la doctora María, sí. Ella, los estudiantes muchas veces, y me incluyo, a veces queremos entender toda la materia completa y a veces hay materias que tienes que pasar años para poder comprender cada paso. Y lo dejamos para el final, y es verdad. Y muchas veces es verdad que tenemos la respuesta y nos complicamos y sí, eso fue una de las cosas que me mandó al hospital y me hizo reaccionar también. Preocuparse demasiado por las Cuéntanos qué cosas. hiciste este último mes. Ella hace 2 meses se graduó, apenas 2 meses, porque lo que lleva son 2 materias de la licenciatura que está haciendo en este momento, ¿correcto? Estás terminando la segunda. Ella en esa última Exacto. materia, que era el cierre de sus prácticas, ¿verdad? Tuvo un episodio de salud
en donde estuvo bien grave. ¿Cómo hiciste? Porque yo todavía estoy impresionada. Bueno, primeramente, agradecida con Dios que me dio una segunda oportunidad. Y pues eso me dio más motivo para calmar un poco más mi vida, organizar más mis horarios, darle valor a otras cosas, no solo el trabajo, el dinero, porque uno gana bien y a veces, y la misma jefa de carrera, que fue la que me ayudó con el programa del inicio, me dice, Irene, enfócate en algo pequeño, aunque no es lo que tú quieres por el momento, pero es lo que puedes. Porque uno a veces ve programas pequeños y dice, no, yo no quiero eso, no me quiero dedicar, pero no es que toda la vida te vas a dedicar a eso, es un paso a paso, como dijo la doctora, o sea, te abre más posibilidades, más puertas. Y pues la misma salud, que no siempre vamos a tener la misma salud para estar haciendo esfuerzo con trabajo que nos pagan bien en el momento, pero el día de mañana no vamos a tener la misma fuerza. Y el día que no tengamos esfuerzo, si no tenemos un estudio, pues no podemos ganar mucho más ni lo mismo. Y eso fue lo que me motivó, sobre todo, a disminuir más mis horas de trabajo, que al final me da un poco más de tranquilidad, me da más enfoque en mis estudios también, me da más posibilidades con mis hijos. Y eso, para que el estrés siempre está encima, como dice la doctora, siempre lo está empujando a uno para que haga las cosas. Pero en los momentos de estrés trato de respirar y recordar dónde no quiero estar y seguir. Muy bien, esa es una buena estrategia, donde no quiero estar, ¿no? El contrario de donde quiero estar, ¿no? Porque eso te lleva a trabajarlo más, ya enfocarte más en, ok, este lado Exacto. no es este lado. Pero bueno, Irene lo Sí. superó increíblemente y qué bueno que lo estás haciendo, que estás manejando el estrés por tu salud. En un momento lo conversamos, ¿verdad? En esos momentos, las poquitas veces que logramos conversar, porque al final uno sin salud no puede hacer nada, ¿no? Y tanto salud física como salud mental, ¿no? Y siempre que uno se encuentra en este tipo de situaciones, siendo estudiante en línea, hay que buscar ayuda si es necesaria, ¿no? ¿Qué tan importante puede ser una terapia online para que la persona que no tenga tiempo, que se encuentre en algún momento, wow, ya estoy asfixiado de tantas cosas? ¿Qué tan importante es? Es un gran recurso desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que ustedes, siendo expertos en la materia de psicología, van a decir lo mismo, ¿no? Bueno, sí, ¿verdad? Para personas que tienen una agenda un poco complicada o que tienen diversas actividades en un día, la teleterapia puede ser una herramienta muy útil, pero esto va a depender también de las características de cada una de las personas. Hay personas que con la teleterapia no funcionan de la misma forma que cuando van a una terapia presencial, porque tiene que ver también con unos rasgos de personalidad. Hay personas que están acostumbradas a estar en este mundo virtual y pueden responder mejor a esa herramienta que otras personas que necesitan más como que ese toque personal, como que yo necesito sentirme que estoy en el mismo espacio con otra persona, pero sentir el calor de que estamos ahí. Porque estamos virtual y ahora mismo todos estamos en el mismo espacio, pero no sentimos el calor que necesitamos nosotros sentir cuando a veces estamos pasando por unas situaciones difíciles o complicadas, ¿verdad? Así que la teleterapia es excelente. Yo, obviamente, también hay unos momentos y unas condiciones en las cuales se puede utilizar más que en otras. Hay momentos en que la teleterapia no es la más recomendada, pero para trabajar estos factores que tienen que ver con cómo yo poder organizar mis pensamientos, cómo yo poder organizarme para tener una mejor agenda y evitar que ese estrés llegue a unos niveles crónicos que pueden ser dañinos y pueden provocar otras condiciones de salud, eh, es útil, ¿verdad? En la pandemia yo estuve dando teleterapia y realmente pues funcionó porque las personas pudieron continuar un tratamiento que era necesario para tener un mejor bienestar de vida. Pero sí, o sea, se puede decir que la teleterapia es útil. No es igual que la terapia presencial, pero va a depender también de las necesidades, personalidad y características de cada uno de los individuos que la acceden.
Muy bien, eso es así. Yo también estoy muy de acuerdo con eso. Es lo mismo que el estudio en línea, no a todo el mundo le gusta estudiar en línea, ¿verdad? Entonces quizá muchas personas se sienten más identificadas con asistir a ciertos tipos de terapia. Además que en Internet ahorita uno puede conseguir muchísimas herramientas, no es solamente terapia, respiración, técnicas de respiración, como dice Irene, meditación, música que les ayude a relajarse, otras técnicas de programación neurolingüística, ¿verdad? De superaprendizaje que son tan buenas, tan efectivas. Yo las quiero mucho y las practico desde que estaba en mi high school. Me parecen geniales. ¿Tú, Irene, practicas meditación? ¿Has intentado en algún momento meditación o escuchas música de pronto para ayudarte? Mira, a mí conscientemente una de las herramientas que me ha ayudado mucho y mucha gente la critica, pero otra gente sí la usa como debe ser, es la inteligencia artificial, ChatGPT. Porque Oh, no puedo mira, pero bueno, costear un eso es una psicólogo, herramienta. Ajá. no puedo costear un psicólogo en sí. Y mi esposo, de hecho, él me la recomendó porque un día me dio una depresión así de la nada que le das a las mujeres. Y le digo, y me dice, Irene, necesitas terapia. Y le digo, yo sé, le digo, pero no tengo plata para pagar. Oh my Y God. él un día así se había quedado eso en la cabeza y él me la mostró. Y él me mandó ya. Y yo Ay, sí está bien. empecé y hablaba así, y yo decía, pero sí esto. Y de ahí ya y organizar mis pagos, organizar mi horario, Ok, hasta las comidas. Eso me ayudó mucho a soltar un poco de carga que tengo encima. muy O bien. también tenía mucho más, pero aún uno como madre tiene las terapias de los hijos. Mi niña tiene autismo, así que tiene un montón de cosas médicas. Eh, la escuela, mi paciente, porque tengo que ayudarles con sus terapias. Y a veces uno se coge de los pacientes, y cosas que no debería, pero a veces uno de corazón quiere que los pacientes avancen y hay cosas que no avanzan y uno se queda con eso, con esa presión. Y eso me ha ayudado a soltar cosas y respirar. Qué bueno, Eh, qué bueno. Pero y mira que sí, el me ha ayudado manejo mucho del y me tiempo, dio, sí, y hablas del me manejo del ayudó tiempo. Ujú. exacto, y por ejemplo me ayudó a descubrir que Kaiser tenía una especialidad en inteligencia artificial, que de hecho lo había comentado con alguien de aquí de Kaiser que quería agarrar ese programa, pero no estaba disponible en la edición latina. Por eso me metí a Ciencias de la Salud, porque me dijo que podía agarrar una especialidad en inteligencia artificial, porque la misma ChatGPT me lo comentó y ya fui investigando y sí existía, porque yo no me quedo con lo que me dice, ¿no? Empiezo a investigar por otros lados. Y dije, sí, bueno, porque un robot nunca va a ser como un doctor o alguien con estudio ni No, nada, claro, claro. pero cada persona, un profesional puede educar a la inteligencia artificial para que pueda ayudar a otras personas. Y Es eso que fue lo que me sí, interesó. si te sirve, ¿verdad? Siempre que sea algo que tú sepas controlar, que tú sepas que, bueno, que tiene sus limitaciones, ¿no? Porque no es un doctor, Claro, pero de alguna manera te ayuda, por ejemplo, a manejar el horario. tiempo, organizar las terapias de tu hija, de las comidas, de las actividades, llevar un horario, pues magnífico, porque se te está ayudando, ¿verdad? Está sacando provecho de la mejor manera de las ventajas que puede tener este tipo de programas. En los trabajos también ofrecen ayuda, ¿verdad? Por lo general, siempre que el empleado necesite algún tipo de soporte, siempre tienen un número telefónico para llamar, ¿verdad? Que es el programa de asistencia al empleado, se llama EAP muchas veces, creo, recuerdo que no recuerdo exactamente si se llama así, pero es un programa de asistencia al empleado. Así que eso también lo puedes utilizar en caso de que pues no cuente uno con los recursos para pagar, ¿verdad? Pero hay muchas cosas en la internet. Yo escucho música siempre de relajación. Me encanta cuando cae el agua, como la lluvia, y ese sonido o el sonido del mar me relaja muchísimo. Así que bueno, muy bien. Ahora, doctor. Cuéntenos desde su experiencia, ¿qué otros pequeños hábitos usted considera que pueden ayudar a cuidar la salud mental siendo estudiantes en línea? De pronto que usted lo haya aplicado o qué consejos le da a los estudiantes que tiene actualmente. Sí, gracias por la pregunta y Irene, gracias por compartir tu historia y la doctora Bravo por lo que siempre está diciendo. Yo pienso que, decana, para ser bien preciso, una de las cosas que yo le recomiendo a mis estudiantes que yo hice, eh, cuando yo recibía el curso, sabes que el curso se publica y tú tienes como un día o
para tú como mirarlo y revisarlo. Yo usualmente lo que le decía a ellos era, como decía la doctora Bravo, yo repartía las por semana, ¿verdad? Y trataba de mirar y decir, ok, estos son los trabajos que tengo que hacer, ponerlos todos en perspectiva, ¿verdad? No es para nada más que organizar el trabajo. Entonces me gusta mucho y le digo a los compañeros y a mis estudiantes, siéntese, tómese un tiempo para organizar su trabajo. Eso le va a ayudar mucho a liberar el estrés, porque el estrés viene cuando tú no lo organizas, pero te das cuenta que tienes que hacerlo. Es como cuando la gente no entiende que, mira, está bien, el tiempo sigue avanzando, no importa si te organizas o no, si lo logras o no. Por lo tanto, es bien importante que para mí una clave fundamental era sentarme ese primer día, ese domingo, que se publicaba el curso, y yo me sentaba y me encantaba. Yo ponía música como usted, Karina, musiquita de esa de lluvia, bien chévere, y entonces tenía un documento en Word. Yo te hice una tabla bien bonita y en la tabla pues yo tenía primera semana, ¿verdad? Lo que era la segunda semana, así, organizaba mi trabajo. Porque sabía que si no lo organizaba, pues no lo iba a ver completo. Tengo que ver todo primero, ¿verdad? Así que mi acercamiento siempre era del todo a las partes. Eh, para entonces hacer lo que dice la doctora María, coger cada semana. Después yo ponía una nota que decía, cada semana traerá su propio afán. Así Me que lo yo acaba de decía, decir esta tarde. primera semana, sí, primera semana, otra fría. Ok, esta es la primera semana, aquí yo voy, ¿verdad?, a lograr esto, y una vez que logres esta meta, es como pequeñas metas, ¿verdad? Como dice la doctora María, pequeñas cositas que, ok, pues logré esto, entonces extiendes la meta, ¿no? Así que yo digo a los estudiantes que con mucha dedicación ese domingo es sumamente importante. Si tú entras ese domingo con el pie derecho, te organizas, lo anotas, ya tú sabes lo que tienes que hacer, qué se espera. Yo tomaba el tiempo para leer los requisitos del trabajo, las rúbricas. Eso me tomaba como una hora y media en lo que yo, mira, me dedicaba, me ponía la música en los oídos y era a eso. Y eso me gustó mucho, todavía lo hago con mis cursos, ¿verdad? Aunque yo lo doy, uno, ¿verdad? La doctora María sabe que uno ya lo tiene como más o menos cuadradito allí, ¿no? Siempre me gusta sentarme y mirarlos, porque es un buen hábito, ¿verdad? Porque tú lo estás mirando desde la perspectiva de que tú quieres lograr un propósito. Tú tienes un propósito. Siempre digo a la gente, mis estudiantes y todos nosotros, nos ha costado mucho trabajo llegar hasta acá. Entonces, llegamos hasta acá no para ir atrás, no para volver para atrás, ¿entiendes? Entonces, la única forma de lograrlo es, ¿verdad? Poniendo todo lo que tenemos que hacer. Siempre me río porque de facultad es mucho más fácil la visión que de estudiante, pe- pero como estudiante siempre me daba la tranquilidad de tomarme el tiempo, mi querida decana y compañera María, doctora María y Irene, de organizarme, de tomarme el tiempo de leer, ¿verdad? De no actuar sin entender. Si tenía preguntas, pues yo siempre le hablaba a mis profesores. Así que ese momento, esa primera entrada, es como cuando tú estás, ¿verdad?, a un trabajo, esa primera vez que te están mirando es sumamente importante. De eso es lo que se trata, ¿verdad? Esa primera vez que tú miras ese curso, míralo con pasión, pero también con mucha dedicación, porque esa es tu meta por ese mes. En el caso de doctorado, ¿verdad? Pues por 2 meses. Esa es tu meta. Entonces, Correcto. eso es lo que yo diría. Ujú. Yo hacía lo mismo con el prontuario cuando estudié aquí, Irene, por si acaso te sirve. No sé si lo haces ahorita, pero ya que dos profesores te lo están diciendo, ahorita la doctora María nos dejará saber si de pronto era algo que también practicaba, pero yo descargaba el prontuario de primero y me veía las 8 semanas. Yo estudiaba la maestría, que es una clase cada 2 meses. Tú tomas una clase un mes, entonces ves 4 semanas. Yo veía las 8 y aprendí a no precipitarme porque obviamente me generaba mucha ansiedad y mucho estrés en ver que la materia se iba poniendo cada vez más compleja con el paso de las semanas. Y me pedían y yo, ay Dios mío. Entonces aprendí a no ver, sino dar un vistazo
pero no detenerme y quedarme allí, ¿verdad? Bloqueada y pegada en ver las 8 semanas y en cómo voy a hacer y cómo voy a hacer y lo voy a lograr. No. Eso me pasó al principio, pero luego empecé a organizar, ¿verdad? Lo que me funcionaba el prontuario era que si yo tenía una actividad especial para cerrar la materia, un proyecto, una presentación de PowerPoint, a veces me tocaban entrevistas a líderes educativos y ya yo, por supuesto, me programaba para si tenía que hacer una cita, si tenía que ir a algún sitio, si tenía que hacer, eso sí, pero de resto me enfocaba en la semana, como dice el doctor, cada semana traerá su propio afán, no se me va a olvidar. Entonces la dividía en dos y es algo que yo siempre le digo a los estudiantes, sobre todo si son nuevos. La semana divídanla en dos. Ustedes tienen que hacer su primera tarea, que es la discusión, hasta el miércoles. Enfóquese en ese primer aporte. Y del miércoles en adelante o del jueves, enfóquese en la tarea que la puede entregar, ¿verdad? El resto de los días de la semana con los otros aportes que tiene que hacer. Y así tal cual me funcionó, con, obviamente con momentos de más o menos estrés, depende del curso que estuviese tomando en ese momento, pero me funcionó. Así que por mi salud mental, por mi tranquilidad, por mi organización, yo estaba aquí igual trabajando las 8 horas, 9 horas, depende y tenía igualmente responsabilidades en casa. Entonces eso es algo que les puede funcionar a todo el mundo, revisar bien su clase y luego, como dice el doctor, empezar a trabajarla. Doctora María, ¿usted hacía algo similar? Mira, sí, tengo varias, me parece excelente eso de la organización y la planificación, que son dos conceptos totalmente diferentes, pero si yo no me planifico, no me organizo. Así que en ese sentido son importantes y son excelentes estrategias. Lo de cada semana traer su propio afán es algo bien puertorriqueño que decimos, pero ya yo no estoy por semana, ya yo estoy por día. Cada día trae su propio afán. Yo tengo todos mis días planificados en una agenda, reuniones aquí, allá, aquello, lo otro, pero hay algo bien importante, que seamos flexibles, que demos tiempo y espacio a los improvistos, a las cosas que pueden surgir de momento que quizás te llevaron o que yo tenía planificado a corregir hasta ahora, pero me surgió esto y tengo que corregir entonces quizás más tarde, o tengo que, yo siempre me planifico en eso. Yo tengo mi agenda, si tengo que entregar martes o miércoles, pues yo trato de lunes corregir. Pero si no, pues mira, soy flexible, distribuyo entre martes, miércoles, corrijo un poco lunes, hago otro poco martes y hago otro poco miércoles, porque la flexibilidad es bien importante. Cuando nos ofuscamos en que tengo esta agenda y la tengo que cumplir tal cual yo la planifiqué, también te va a generar estresores que no van a ser positivos, te van a llevar a bloquearte. Y eso es bien importante, pero otras cosas que son bien importantes es el autocuidado. El yo identificar cuáles son las actividades fuera de esa carga académica, fuera de esa carga laboral que como yo le llamo, me ayudan a recargar batería. Hay momentos que necesitamos unos espacios, ya sea simplemente ver 5 minutos de una serie, hablar con una amiga, con un amigo, con el esposo, la familia. Cuando yo estaba en mi doctorado, algo que me ayudaba a mí, especialmente en la disertación doctoral, era ir a Walgreens 5 minutos, dejar de trabajar con el tema de la disertación, salía a Walgreens, iba, saludaba a todos mis amiguitos allí, no compraba nada a veces y regresaba y seguía trabajando y ese fue mi bus para quedarme 5 horas más trabajando, ¿verdad? Así que esas actividades de autocuidado, intercalarlas también en nuestra agenda comprometida, es bien importante. A veces una llamada de 5 minutos, mira, ahora cómo estás, no puedo hablar mucho, pero quería escucharte, saber de ti, bla, 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 tengo que seguir con esto. Eso te ayuda mucho también a uno poder reenfocarse en las actividades que tiene que hacer y sentirse más liviano. Así que eso es bien importante, esa planificación, esa organización, tratar de mantenernos, ¿verdad?, en nuestra agenda, en los límites que tenemos establecidos, pero también tener flexibilidad. Porque si no tenemos esa flexibilidad, entonces también nos puede generar una carga mayor y nos puede afectar en nuestro desempeño laboral, en nuestro desempeño académico, en nuestro desempeño social. Así que dije que los seres humanos somos complejos, ¿verdad? Somos biopsicosociales. Así que desde esa desde eso biopsicosocial, nosotros tenemos que integrar en nuestras agendas
todos esos aspectos que los esté atendiendo de forma balanceada, porque lo que tenemos es que ser balanceado. Se supone que trabajemos 8 horas y 12 horas y el resto de las horas estemos dedicando a otras actividades, entre ellas dormir, comer, pasar tiempo con otras personas para la socialización, que es tan importante para nuestro proceso de aprendizaje también. Así que en ese sentido, organización, planificación y autocuidado. Lo ha dicho perfecto y confirmo lo del boost. No iba a Walgreens, pero sí salía. Yo le decía a mi esposo, yo necesito salir en este momento. Me tocó también en pandemia, por cierto. Entonces, sí, no, yo tenía que recargar. No me salían más palabras. Y lo mismo se los comparto a los estudiantes. Cuando estés bloqueado, que tú sepas que tú mires que estás escribiendo y no escribes sino lo mismo en otras palabras y no tiene sentido, porque ya tu mente está pidiéndote, por favor, dame un break, ¿verdad? Párate, tómate un café, cómete un helado, sal un ratico, haz algo para que la mente, vaya y vuelva. Cuando vuelves, fluye todo. ¿Verdad? Y es eso, es escuchar al cuerpo. Irene lo dijo en un momento, escuchar y saber que tú necesitas autocuidarte. Ahí está, eso es eso mismo. Doctor, ¿nos iba a decir algo? No, que me No. acordó la doctora María Bravo y usted, me acuerdo que cuando yo estaba en España había un carrito de churros con chocolate Dios. cruzando la calle. Entonces, doctora María, yo estaba en mi comprensivo y el comprensivo en empresa de doctora es un revolú. Y entonces yo tomaba ese break que usted dice, autocuidado, y era ir al carrito a comerme un churro con chocolate, eran que 15 minutos, ¿verdad? No me los puedo comer todo, porque si no me voy a comer una bola. Pero por lo menos uno o dos. Y como dice la doctora María Bravo, ese salir, ¿verdad? Walgreens, pero a mí era salir hasta allí y coger aire y despejarse, ¿verdad? Y como dice ella, que me encanta, ¿verdad? Ese autocuidado, ¿no? Porque el cuerpo te va a decir tus límites. Entonces tú tienes que estar también pendiente a tu cuerpo, a tu mente. Hay momentos en que tú no vas a producir, no porque no quieres, es que no estás listo. ¿Estás No cansado? es ¿Estás correcto. Entonces, cansado? exactamente. Entonces, ese es el momento que tenemos que tener cuenta. Cuando yo estoy cansado, yo no puedo producir. Yo le digo a mis estudiantes que a las 5 de la mañana que yo estoy prendido, encendido, y a veces, como dice la doctora María, me cojo una pausa a las 4:30 de la mañana, estoy yendo al gimnasio, corro, regreso, y ya a las 5:30 estoy prendido en la computadora y esa hora es tan productiva porque obviamente también uno tiene que conocer cuál es su mejor hora de producción. ¿Ok? Entonces, la mía es la mañana. Entonces, ¿qué usted cree que yo hacía? Pues la madrugada, la mañana era el tiempo que más yo consolidaba el trabajo. Y ya en la tarde, noche, lo que hacía era que revisaba el trabajo, porque ya estaba la base estaba hecha. Así que también es conocer cuál es su mejor tiempo de producción y conocerlo y entenderlo. Y como dice la doctora María, usted, mire, el de ella era Walgreens, el mío era los churros. No sé cuál es el suyo, pero mire, hágalo. Hágalo, porque va a ser mejor. Es así, es así. Bueno, Irene, ¿tú también ibas y comías churro, chocolate o compartías allí con tu nena? Pues yo comparto con ambas cosas que mencionaron los dos Claro. y usted también. Pero me llamó la atención escucharlo a él que se levanta a las 5 de la mañana. Cuidado con eso. Porque ¿Por qué? muchas veces yo llegaba a dormir hasta 3 horas. Justamente cuando me dio, la verdad, la situación de salud fue un derrame cerebral. Y fue por eso, falta de descanso, el estrés, la salud física, el sobrepeso, todo. Y pues muchas veces, como dijo la doctora, queremos abarcar la agenda tal como es. Y yo soy una persona que si digo voy a hacer esto y no lo hago, como que me frustro, como que, ok, este espacio era mío y no lo pude hacer, no pude ir al gimnasio ahora o no pude hacer esto que era solamente para mí. Y me frustraba mucho más antes. Ahora trato de respirar, la respiración me está ayudando mucho. Ajá, muy bien. Y ser más flexible, como dice, con los horarios.
que hay que pensar que, bueno, no se pudo hoy, pero mañana se podrá, no pasa nada. Y con respecto a lo de las tareas también, enfocarnos por partes. Por ejemplo, antes sí, me pasaba que leía todo, decía, Dios mío, es demasiado, aparte de mi horario también del trabajo. Lo que le diría a otros estudiantes sería, tómense el trabajo de las 2 clases que el profesor le da en vivo, asistir, porque no es lo mismo verlo en grabación que estar frente al profesor. Como que uno siente más esa conexión, como que, y aunque los profesores que me han tocado, gracias a Dios, todos han hecho sus videos en vivo que parece que estás dentro de la clase. Pero muchas veces uno personalmente ya como que entiende más cosas, como que se da el tiempo ya, por ejemplo, el tiempo que yo me la pasaba viendo las grabaciones ya la ocupo para hacer otras tareas. O sea, ese tiempo, porque la grabación es 1 hora la clase. Claro. Y ese tiempo libre que tenía era viendo el video de la grabación en lugar de hacer las tareas que podría avanzar en esa hora. Y eso sería una de las cosas que sí, que participen en esas clases. Claro, has dado muy buen mensaje a los que nos están viendo, estudiantes de la división latina o estudiantes en general, si se están, ¿verdad?, cursando programas en línea y tienen clases en vivo, es la manera de no sentirse solos, ¿no? Porque estudiar en línea está uno Exacto. solito en la casa y uno acomoda su espacio y todo, pero el estar en vivo te ayuda a crear esa comunidad o ese acompañamiento que necesitas, al final es necesario, pero es tener ese espacio, ¿verdad? De poder comunicarte, de poder crear tu ambiente en línea y tus compañeros y establecer esta conexión con el profesor. Exacto. Muy bien. Y muchas veces, muchas veces nos pasa a mí, yo lo digo en lo personal, que en vivo tenemos ese compromiso de estar presente en toda la clase, o sea, porque no está viendo la cámara y por educación sentarnos y escuchar. Y en las grabaciones muchas veces me pasaba también, estaba manejando y escuchaba la grabación y uno no presta a veces ni atención a lo que está escuchando o estás cocinando y según tú estás escuchando la clase, pero al final le haces preguntas al profesor, cosa que ella lo dijo en la clase. Y eso es otra cosa. Es así. Pero bueno, no todo el mundo va a poder asistir a las clases en vivo, ¿verdad? Por Sí. responsabilidades y por eso todas las clases quedan grabadas. Qué bueno que diste ese mensaje. Bueno, ha sido una tarde maravillosa conversando con nuestros invitados especiales del día de hoy y podemos quedarnos acá mucho más tiempo porque tenemos mucho tema para conversar. Aparte es muy interesante, hemos aprendido cosas nuevas desde el punto de vista académico con nuestros profesores, también con Irene, que se encuentra por acá como estudiante de la universidad. Y vamos a finalizar con esta pregunta. ¿Qué me tienen que decir como mensaje para todos los que nos están viendo, sean estudiantes, especialmente estudiantes, ¿no? En este mundo digital, en este mundo que está dominado por la internet. ¿Qué mensaje le dan a los que nos ven hoy día? Con respecto, por supuesto, a la salud mental, al autocuidado, ¿no? Con el tema que estamos manejando. Mira, yo creo que algo bien importante y va de la mano con lo que he dicho anteriormente, es importante que seamos autocompasivos, que tengamos compasión por nosotros mismos, que aprendamos o que veamos el proceso de aprendizaje como eso, un proceso de aprendizaje. El aprendizaje está para disfrutarse, no para que sea un castigo, no para que sea algo doloroso. Es verdad que cuando aprendemos, pues duele un poco porque hay un crecimiento y el crecer duele, pero el aprendizaje tiene que ser alegría, tiene que ser disfrute. Y lo que quiero decir con esto es que cuando uno está en un proceso de aprender, es importante ser receptivo a recibir esa retroalimentación y reconocer que estamos para conocer cosas nuevas. Ya venimos con un conocimiento, pero lo que nosotros conocemos no es lo único que hay. Y si estamos matriculados, si estamos en un proceso que queremos adquirir una carrera, hay que tener esa receptividad de adquirir conocimientos nuevos, poderlos añadir a nuestro maletín, a nuestro bulto de la vida, porque de esa forma realmente vamos a sacar más provecho. Yo recuerdo cuando yo estaba en mis procesos de internado,
haciendo práctica. A veces era como que veía compañeros que era como que se molestaban porque le corregían, porque tenían que hacer la conceptualización de casos 1000 veces. Y era como que, mira, cada vez que yo tuve que hacer una conceptualización de casos, rehacerla, veía otras cosas que no había visto la primera vez y aprendía. Y puedo llegar a decir que adquirí más conocimiento y siempre lo veía como que, qué bueno, me dieron retroalimentación, déjame corregir. Por eso es que digo que es un proceso que lo veamos de aprendizaje, no como que me están corrigiendo, este profesor, esta profesora, qué malo es, nunca está satisfecho. No, lo que queremos es que ustedes crezcan más. Lo que queremos es que sean, para mí, yo aprendí de mi mamá, que fue directora escolar muchos años, decía, mis estudiantes tienen que ser mejor que yo. No, Ujú. no que sean igual que yo, es que sean mejores. Y por lo menos desde mi perspectiva como profesora, cada vez que le estoy diciendo a un estudiante, mejora esto, mejora lo otro, es que quiero que llegue a ser mejor que yo. Porque para nosotros los profesores, la mejor paga que tenemos, que podemos tener no es el dinero, es sentirnos orgullosos de esas vidas que nosotros hemos tocado, hemos impactado y ver cómo sobresalen y llegan alto. O sea, eso es la satisfacción más grande que uno puede tener como profesor. Qué bonito mensaje, maravilloso. ¿Quién quiere seguir, doctor Carlos o Irene? Bueno, yo quiero que Irene termine porque ella es la estudiante y es la que tiene una historia poderosa, ¿verdad? Gracias, doctora María Bravo, por sus palabras. Estoy totalmente de acuerdo con usted. La verdad que usted, mire, ha dado en el clavo. Pero algo que yo quisiera añadir a lo que usted está diciendo es que yo le diría a mis estudiantes, a la persona que quiere, ¿verdad? Escuchar este podcast, que quiere entender, no importa si tú vas a estudiar online o vas a estudiar, ¿verdad? Face to face. Yo no sé cuál es tu idea. Acá en Kaiser estudiamos online y es fascinante. Una cosa que yo le digo a ellos es lo siguiente. Lo que vayas a hacer, hazlo del corazón, como si fuera el último día, como si fuera la última vez, con esa pasión que tienes que vivir, porque si esa es la clave para lograr hacer lo que tú tienes que hacer. Porque si tú piensas, y yo pienso que cada día es como que si fuera, ¿verdad? Pues ya mañana tengo mañana, o yo lo dejo para mañana, y pues mañana yo lo logro, y ese mañana, ¿verdad? Ese mañana que es como que pues, tú sabes, yo mañana lo hago, dejas de sentir y vivir el ahora. Ujú. Porque siempre estamos viviendo en el pasado o en el futuro. Pero como decía la doctora María Bravo, yo se lo estoy diciendo en otras palabras, ese ahora, ese disfrutar lo que haces, ese momento, por ejemplo, ahora como lo estamos viviendo acá, que tenemos esta oportunidad, ojalá que en mis palabras, en mi corazón, igual que la doctora María Bravo y Irene, ojalá que en nuestras palabras y con la decana, usted pueda sentir el fervor, el calor, ¿verdad? De sentir que hay un ahora que es maravilloso. Si Ujú. tú vives ese presente con esa pasión, lo que hagas, vas a tener éxito. Y aún lo que no hagas, que no tengas éxito, lo vas a disfrutar. Porque te cuento que mi primera clase, doctora María Bravo, Irene y decana, mi primera clase fue contabilidad en doctorado y fue una F. Fue una F. ¿Ok? Y yo recuerdo la decana Pastor que me dijo, pero Carlos, ¿pero y esta F? Y yo, pues claro, pero soy ser humano. Claro que sí. Y me la disfruté a la F, me la gané también. Pero yo no lo cogí personal, como decía la doctora María Bravo. Yo no lo tomé como que este es el fin del mundo y se acabó esto, ¿no? Correcto. Este es el principio, vamos. Y yo le decía a la decana, decía, más abajo yo no puedo llegar. Ya saqué la F, ahora para arriba. Y entonces, ¿verdad? De nuevo, ese fervor, esa pasión por lo que se hace cada día. Y eso es lo que yo quiero de mis estudiantes. Esa es la transformación que se tiene que tener. Esa capacidad de ver el ahora, el presente, el disfrutarlo y sin mirar. Porque quizás mañana no esté. Bueno, mañana vamos a estar. Irene está con nosotros hoy y gracias a Dios ella compartió una historia poderosísima de vida y le doy gracias a Dios que tu vida está aquí presente.
que eso nos sirva para eso mismo, ¿verdad? Para que digamos contra, tú sabes, hay que disfrutárselo, tú me entiendes, y por eso yo creo que es quizás lo mayor que yo le puedo dejar en este podcast. Ojalá que el que nos escuche pueda entender esto, pueda entender este poderoso mensaje que le hemos dado la doctora María Bravo, Irene, decana y usted y yo. Bueno, esas son mis palabras, espero que puedan entenderlo. Yo estoy aquí sin palabras. Irene, tú eres la encargada de cerrar porque los mensajes han sido poderosos, los dos, y yo sé que el tuyo también lo va a hacer, porque tienes la experiencia, ¿verdad?, que Dios te puso en el camino y que supiste superar de la mejor manera y que estás ahí sentada y que sigues adelante y que sigues estudiando, te sigues preparando, porque ya sabes lo que no quieres ser y lo que sí quieres ser. Entonces, cuéntanos, ¿cómo cerramos esta tarde? Bueno, el mensaje para todos los estudiantes que están en el sí y el no, porque muchas personas, me cuento como experiencia propia, que pude empezar desde el 2010 a estudiar, bueno, desde el 2013 a estudiar, pero desafortunadamente por la vida, como que me metieron eso de que ya tienes hijos, decidiste ser madre, que es muy tarde, muchos años, empezar de cero una carrera. Porque muchos de nosotros que venimos de este país tenemos una carrera empezada o terminada en nuestro país, y como que volver de nuevo a ser estudiante, que todo es caro en Estados Unidos. Y para las personas que no nos animamos teniendo la posibilidad de aplicar a una beca o ayuda, muchas personas les gustaría poder estudiar, pero no se les ofrece esa oportunidad. Y sacar provecho de eso. Sacar provecho de eso porque es posible para nosotros y aprovecharlo, vivirlo y no desanimarse con la F, porque mi primer materia también la perdí, que fue computación, que fue lo más fácil del mundo y la perdí. Y aquí están los dos, no pasó nada, la F ya, mira, aquí ya lo superaron. Y no desanimarse, y me gustaría comentar también una historia que una profesora me comentó y se me quedó, que a ella se le quedó y me la transmitió a mí. Fue de un señor que se graduó de Kaiser, porque yo empecé presencial en Naples, luego me pasé a la división. Bueno, ese señor se graduó con 80 y pico de años, un señor ya hecho, con mucho dinero porque donó todo el laboratorio y todo, y estudió porque era lo que él quería terminar. Y se graduó. Se graduó. Y él se graduó, sí, él está en uno de los videos de la universidad, correcto. Y pues no pasa la edad, no hay excusa para nada. Y hacer las cosas de corazón y pues nada, hacer las cosas corazón. Como tú las estás haciendo y como las estamos haciendo todos, muy bien. Exacto, y ser compasivos con nosotros mismos, porque por ejemplo la doctora a mí cuando me dio alta me veía con las tareas, me decía descansa, pero ahí mismo yo me di cuenta que debería parar un poco en el trabajo, que muchas veces nos enfocamos a ganar dinero, porque uno dice, una hora que yo no trabajo, pierdo dinero. Pero también tenemos que enfocarnos que una hora que hago mi tarea, estoy trabajando para el dinero futuro. Exacto. Y el tiempo que tuve en el hospital me dio más ánimo porque tenía más tiempo de ver mis trabajos con más detalle y leer. Y yo dije, pero si aquí que estoy toda moribunda, pude hacer mi trabajo. Entonces, cuando esté mejor de salud y si le dedico las horas que estoy dedicando aquí, entonces voy a hacerlo mucho mejor. Y eso fue lo que me impulsó a disminuir mis horas de trabajo, que a la larga el cheque sale casi lo mismo. Y tengo más enfoque en mi trabajo, un poco más de tranquilidad. Pues la doctora me dijo, no eres una supermujer, tienes que pensar en tus hijos y en tu salud. Así es. Y eso sería todo. Y aquí está como una guerrera que superó de todo, así que bravo por ti. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. De verdad ha sido un capítulo súper especial. Pasamos hasta la hora. Caramba, nosotros hablamos mucho como buenos latinos. Pero está muy bien, se lo van a gozar todo aquel que lo vea. Muchísimas gracias a los tres por estar acá, por separar el tiempo, por compartir historias tan personales, por compartir igual vivencias y experiencias. Y nos vemos en el siguiente capítulo de el podcast de la División Latina, Kaiser Voices, edición en español. Que tengan muy buena tarde. Bye. Gracias por acompañarnos hoy y no te pierdas los siguientes capítulos de Kaiser Voices, edición en español, el podcast de la División Latina de Kaiser University. Nos vemos pronto.